Bueno, y hoy, 19 de diciembre, se conmemora en nuestro país el Día Nacional contra el Femicidio. Esto en el contexto de la ley 21.282, con el objetivo de reconocer este delito como la expresión más extrema de violencia contra las mujeres, dignificar también las memorias de las mujeres asesinadas y visibilizar la violencia contra las mujeres como un problema social. Bueno, es en este contexto que Corporación Humanas ha presentado un nuevo estudio sobre la percepción de las mujeres chilenas de su situación y condiciones de vida, y para conversar respecto de los resultados del mismo está con nosotros a esta hora de la mañana la directora de Corporación Humanas, Camila Maturana, a quien le damos la bienvenida. Camila, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar acá a esta hora de la mañana en Radio Análisis. Y antes de entrar en el detalle de los resultados del estudio, le quería pedir una consideración más general, ¿no?, respecto de cómo nuestro país recibe este nuevo 19 de diciembre. Bueno, lamentablemente una fecha como hoy nos recuerda las miles de mujeres asesinadas a manos de su pareja o de hombres que han buscado controlar nuestras vidas. Y ha sido una lucha larga que hemos dado a las mujeres, las organizaciones de sobrevivientes y familiares de víctimas de femicidio para una mínima mayor visibilidad de la gravedad de estos crímenes. Y en fechas como hoy es importante conmemorar a las víctimas, eh, saludar también a sus familiares y sobrevivientes y hacer un llamado también a las autoridades y a la sociedad en general a adoptar medidas más contundentes y no solo declarativas para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y avanzar en una cultura de no violencia, de igualdad de derechos, de respeto. Sí, bueno, en ese contexto, Camila, buenos días, Patricio por acá. Es que ustedes presentan esta encuesta que nos está dando algunos elementos para poder conversar. Vamos a ir tratando algunos de los puntos que aparecen como más destacados de este estudio que tuvimos la oportunidad de revisar. Pero quería preguntarte una apreciación más general y contextual, ¿no? Luego de todo lo que ha empujado el movimiento feminista estos años, y también, ¿por qué no mencionar de lo que algunos han llamado la regresión conservadora, ¿no? ¿Cómo ves en general el momento en relación a la situación de las mujeres en la sociedad? Porque, bueno, insisto, la encuesta en cuestión tiene varios asuntos que luego entraremos a conversar cada uno en su mérito. Sí, bueno, compartir también con ustedes que esta encuesta Corporación Humanas la viene realizando desde el año 2004, o sea, son 20 años en que se ha buscado visibilizar la voz de las mujeres, cuáles son sus principales preocupaciones sobre su condición de vida y cuáles son los nudos que deben ser abordados en las políticas públicas. Y si pensamos en esta mirada en el tiempo, es bien preocupante constatar que todavía existen numerosas barreras para que las mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Eso es una constante, digamos, en el tiempo, y ciertamente que, como tú señalas, en el contexto actual, en que se evidencian también, bueno, no solo los avances que hemos tenido como mujeres, sino también las nuevas amenazas y riesgos para la protección de estos derechos. Y eso también es una alarma importante. Estaba escuchando, por supuesto, el noticiero, y en el ámbito de la participación política hay una nueva discusión, porque precisamente la falta de medidas institucionales ha derivado en que la elección pasada se generen retrocesos en la participación y en la representación política de las mujeres. La elección de alcaldesas y de gobernadoras, hay un retroceso con respecto a años anteriores, entonces es muy cierto, no es solamente una hipótesis, es súper concreto que efectivamente los derechos de las mujeres pueden enfrentar retroceso. Y eso es importante visibilizarlo con estudios como este y otros que se realizan. Camila, ¿cuáles son algunos de los principales resultados que entrega esta encuesta, la encuesta de este año? Uno de los más dramáticos tiene que ver con la altísima percepción que tienen las mujeres de ser discriminadas.
Y eso ha sido una constante en las encuestas de Corporación Humana. En la encuesta 2024, el 90% de las mujeres percibe que la discriminación en Chile es alta o media. Solo un 10% cree que la discriminación es baja. Entonces, esto nos muestra que los avances que hemos ido alcanzando en materia de legislación, de políticas públicas, no han logrado todavía generar cambios lo suficientemente importantes en la vida de las mujeres como para que efectivamente exista una vivencia, una experiencia de vivir en condiciones de igualdad. Y en el ámbito del trabajo es donde las mujeres perciben en mayor medida la discriminación. Y esto también ha sido una constante en el tiempo, de esta medición, digamos, de esta encuesta. Y lamentablemente hay brechas socioeconómicas muy marcadas en estos temas que se abordan en la encuesta, que tal vez tendremos tiempo de comentar algunos más, ¿cierto? Sí. Pero en el ámbito de la discriminación en el trabajo es bien crítico que a medida que disminuye el nivel socioeconómico, aumenta la percepción de discriminación. Y a medida que aumenta la edad, aumenta la percepción de discriminación. Dos preguntas en una, Camila. ¿De qué manera se expresa esta discriminación? Porque hay una que evidentemente se aparece en la cabeza de todas y todos nosotros, que es la salarial, pero evidentemente no es la única. Y por el otro lado, ¿qué más decir sobre lo que acabas de mencionar? Esto de que parecería ser que la discriminación es todavía mayor cuando el bolsillo no es muy grande o cuando se acumulan años. En el ámbito del trabajo es bien llamativo y debiera ser materia de preocupación no solo para las feministas, para la sociedad en general, para las autoridades, para quienes están mirando el mercado del trabajo. O sea, el menor acceso de las mujeres al mercado, al trabajo remunerado formal, la responsabilidad casi exclusiva por el trabajo no remunerado, las tareas de cuidado, ¿cierto? La fragilidad de la inserción laboral de las mujeres, que quedó evidenciada dramáticamente en la pandemia, pero no es solo en periodos de crisis, ¿cierto? La desigualdad salarial, como tú señalas, que es muy conocida, pero también la violencia que permea los entornos laborales, son cuestiones que no se han logrado erradicar y que afectan en mayor medida a las mujeres de sectores socioeconómicos más bajos. Pero también la encuesta nos muestra que la violencia contra las mujeres, a propósito de la conmemoración del Día contra el Femicidio, que la violencia contra las mujeres pareciera haber aumentado en el último tiempo. Esa es la percepción que tienen las mujeres y nuevamente en niveles socioeconómicos más bajos esta percepción es aún mayor. Y eso también nos genera preocupación, debiera generarnos preocupación como sociedad, porque tenemos un marco normativo que se ha aprobado, que se ha ido mejorando en el tiempo, ¿cierto? En 2024 se aprobó finalmente la denominada Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Entonces algo pasa que tenemos leyes, tenemos políticas públicas, tenemos servicios públicos y las mujeres sienten que la violencia aumenta, que no tienen la suficiente protección, que no logran llevar adelante proyectos de vida libres de violencia. Y eso es súper grave, es súper grave. Camila, y en ese sentido, ¿qué nos dice la encuesta, qué nos dice el estudio respecto de cómo las mujeres perciben la institucionalidad en general, nuestro sistema político, nuestras instituciones, la justicia, etcétera, etcétera? ¿Qué se puede ver en el estudio respecto de eso? En las mujeres hay una mayoritaria valoración por la democracia frente a otro sistema de gobierno. Y eso es súper importante, recalcar. Pero para las mujeres también es bien marcada la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y de las instituciones en general, los partidos políticos. Como señalaba, perciben que la violencia contra las mujeres ha aumentado, pero la gran mayoría de mujeres tiene plena conciencia que la violencia
es un problema generalizado y una expresión del machismo. Y no avalan ninguna de las afirmaciones que apunten a justificar la violencia en contra de las mujeres. Y eso también es muy importante resaltar la conciencia que tienen las mujeres en cuanto a que no hay razones que justifiquen la violencia, ni por el comportamiento de las mujeres, ni por la forma como se visten, ni por contradecir a sus parejas. Eso directamente fue consultado, digamos, en la encuesta. Pero en general, y mirando no solo la encuesta de Corporación Humana, claramente que hay una valoración bien baja por las instituciones. Si pensamos, por ejemplo, ayer se conoció la quinta encuesta sobre violencia contra las mujeres, la encuesta oficial, digamos, la encuesta de los órganos del Estado de Chile, del Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer. Una proporción muy alta de mujeres no denuncia la violencia que sufre. Y una de las razones por las cuales las mujeres no denuncian la violencia tienen que ver con que no cree que sirva para algo denunciar, o ha denunciado en ocasiones anteriores y no obtuvo una respuesta adecuada. Entonces, es sumamente crítico que dictamos leyes, tratamos de mejorar cómo funcionan las instituciones, y eso no opera de la misma manera en todos los lugares, al menos. Por algo, para las mujeres, la denuncia es una alternativa, pero no es la principal. Y eso evidentemente que debiera generarnos una altísima preocupación en términos de qué estamos haciendo para que las mujeres y las niñas conozcan sus derechos, en primer lugar, para que los operadores de justicia, los funcionarios públicos, tengan capacitación adecuada sobre derechos de las mujeres y las niñas, sobre las causas de la violencia, los efectos que genera, cuáles son las obligaciones de protección que corresponden al Estado de Chile, etc. Entonces ahí hay una falencia importante. Estamos conversando esta hora con la directora de Corporación Humana, Camila Maturana, a propósito de este nuevo estudio, esta nueva encuesta sobre la percepción de las mujeres chilenas de su situación y condiciones de vida. Bueno, otra de las conclusiones, Camila, es respecto a la relación entre las mujeres y el feminismo, ¿no? Señala el estudio que el 28% de las mujeres se declara feminista. Te quería preguntar sobre eso, y parto obviamente de la afirmación de que a nadie está pidiendo, o nadie debería estar pidiendo que hubiera un porcentaje, ¿no? Pero sí comentar lo que arroja el resultado. Y también esto otro que es súper interesante, que es que también aquí hay un cambio dependiendo de la condición socioeconómica. Es decir, parece ser que el feminismo es todavía un hecho, una manera de entender el mundo y entender las relaciones que está más asentado en los sectores ilustrados que en los sectores populares, ¿no? Bueno, en lo que tiene que ver con la encuesta, pero también lo que tú nos mencionabas de cómo ha ido evolucionando esta percepción a lo largo de los años y de las encuestas que ustedes han hecho. ¿Qué se podría decir? La fotografía de hoy, en 2024, es de 3 mujeres. Una se considera feminista, una algo feminista y una nada feminista. Y eso da cuenta también de la diversidad de las mujeres. Las mujeres no somos iguales, no miramos la vida de la misma manera, y bueno, esa es la fotografía, digamos. Ahora, ciertamente estamos en un momento posterior a las movilizaciones de mayo de 2018, posterior al estallido social, posterior a 2 procesos constituyentes que tuvieron alta participación de mujeres y de la sociedad en general. Estamos en un momento de un cierto decaimiento de la participación, de la movilización social, y eso se refleja también en estas cifras, considerando que en periodos de mayor movilización social es mayor la declaración o la autopercepción de feminista. Pero lo que también quisiera destacar es que desde los feminismos que existen en Chile y en la región, lo que se ha avanzado tiene que ver con marcos normativos, con políticas públicas que están orientadas a garantizar la igualdad de derechos para todas las mujeres.
para, en ámbitos de violencia de género, de participación política, de derechos sexuales y reproductivos, de protección laboral, de reconocimiento de los cuidados, etcétera. Y esos avances regionales y mundiales son indudables. En los últimos 30 años, por ejemplo, de lo que fue la cuarta conferencia internacional sobre la mujer en 95 en Beijing, la plataforma de Beijing, que son los compromisos que los estados asumieron en materia de derechos de las mujeres, es una línea de base, digamos, para mirar la realidad en la actualidad, y ahí también hay harto que revisar en términos de si los estados están cumpliendo o no con estos compromisos que han asumido voluntariamente. No sé, Patricio, ¿por dónde seguimos? Disculpa. Sí, pensamos que ibas a seguir. Fue el tono como que ibas a Camila. seguir, claro. La típica, que yo no te quise interrumpir y bueno. Sí, me fui un poco lejos, digamos. Pero está muy bien. Pero la encuesta busca eso, o sea, mirar si estas políticas están llegando finalmente a las mujeres, y lo que vemos es que hay todavía una alta percepción de discriminación, una alta preocupación frente a la violencia contra las mujeres. Y tal vez en lo que, si miramos en el tiempo, en lo que vemos un avance cultural, por así decirlo, ciertamente la mayor conciencia de las mujeres sobre lo que es la violencia y sobre la conciencia de que nada la puede justificar, y que lo vemos también en la sociedad, digamos. O sea, quiero hacer ese diálogo. O sea, hoy en día, más allá de los dramáticos casos que hemos conocido, a los que hemos estado expuestas a lo largo de todo el 2024, ha sido un caso tras otro de violencia contra las mujeres, de violencia sexual principalmente, que ha quedado súper claro que la violencia es transversal, que es generalizada, que todavía ocurre, y que a pesar de que ha aumentado la conciencia de las mujeres de lo que no es aceptable, de lo que constituye violencia, de la importancia del consentimiento y el aumento de la valentía de las mujeres para denunciar, vemos que todavía en la sociedad hay barreras, que la justicia no funciona de la mejor manera, que todavía existen estereotipos y prejuicios que cuestionan a las víctimas en su relato, incluso cuando se trata de niñas, y hay ahí una contradicción, evidentemente. Camila Maturana, directora de Corporación Humanas, queremos agradecer el tiempo que ha tenido con nosotros para comentar este estudio, Percepciones de las Mujeres sobre sus condiciones de vida y el país de Chile 2024, en el contexto además de este Día Nacional contra el Femicidio que se conmemora hoy 19 de diciembre. Gracias, Camila, y la esperamos pronto, que esté bien. Muchas gracias, muy buen día. Sí, Camila, antes de despedir, dos cosas. Primero hay una nota sobre esta encuesta en nuestro diario electrónico que ustedes la pueden revisar. La versión escrita también de la entrevista a Camila va a estar en un ratito, igual que el corte respectivo de la versión audiovisual para redes sociales. Pero también te quería preguntar, a quienes quieren revisar directamente la encuesta, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, la encuesta Percepciones de las Mujeres sobre sus condiciones de vida y del país, Chile 2024, para decirlo el nombre completo, es una invitación a mantener la reflexión y la acción también articulada en torno a transformar estas condiciones de desigualdad. Está disponible en nuestras redes sociales y en la página web de Corporación Humana, pero te quería pedir 30 segundos para entregar otro dato que es súper importante que arroja esta encuesta, pensando en el nivel de acuerdo con la decisión de abortar a decisión de las mujeres, que es un debate que está pendiente, que está anunciado para los próximos meses. Casi la mitad de las mujeres, 49%, está de acuerdo con la decisión de interrumpir un embarazo a decisión de las mujeres en 14 semanas sin causales. Y eso es importante porque nos permitiría avanzar de un modelo actual que se sustenta solo en estrictas causales a un modelo de plazo. Eso es importante tenerlo en cuenta también para el debate, y da cuenta de una mayor conciencia de las mujeres y una afirmación de la autonomía personal, que también tiene que ver con estos cambios culturales en los 20 años.
Perfecto. Bueno, hemos conversado, como decía Claudio, con Camila Maturana. Muchas gracias, Camila, que tengas un buen día. Muy buen día para ustedes también, Patricio y Claudio. 8 de la mañana con 3 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radioanálisis. Patricio queda a cargo hasta los próximos minutos. Así que siga junto a nosotros. Vamos y volvemos.